Bien, yo soy Luis Tapia, estudié filosofía y ciencia política. eh, Hace mucho tiempo trabajo como profesor de teoría política y de filosofía, básicamente política, a veces epistemología, en la Universidad Pública en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Bueno, yo vengo de una formación marxista. He tratado de pensar los temas del colonialismo a partir de una matriz teórica de este tipo, ¿no? Por ejemplo, en el contexto boliviano, sobre todo al marxismo se le critica porque era incapaz de explicar la cuestión de la diversidad cultural y en particular esto que los intelectuales cataristas, indianistas han llamado colonialismo interno, ¿no? Es decir, la reproducción de la jerarquía entre sociedades, inclusive después del proceso de independencia, incluso constitución del Estado-Nación. Y en eso pensé básicamente dos cosas. Uno, al intentar pensar eso a través de la dialéctica, eso me ha llevado a hacer una reforma en la concepción de la dialéctica, y que tiene que ver con lo siguiente. En el esquema hegeliano, que está en la base del pensamiento de Marx, está la idea de que la dialéctica consiste en un proceso de autonegación, en el proceso de desarrollo de la autoconciencia de un sujeto. Es decir, esto tiene tres facetas: negación de una parte de lo que uno era, conservación de otra parte, porque si no, no sería el mismo sujeto, sería otro. Es decir, es el soporte que hace que la historia sea del mismo sujeto. Y la tercera dimensión es la de la superación. Y esto, según Hegel, pasa por diferentes niveles de autoconciencia. En el marxismo también se usó esa idea, ¿no?, de que se pasaría de la clase en sí a la clase para sí, que sería la clase consciente, y que esto haría posible, aunque no automáticamente, un cambio de sociedad. Lo que he pensado en particular es que, más bien, en lo que se refiere a colonialismo, esto de la superación no es algo que ocurre siempre y hay diferentes ciclos sucesivos de autoconciencia, sino de que los sujetos subordinados, como también los dominantes, no pasan directamente a una fase de negación, conservación y superación, sino de que tiende a reproducirse más bien cíclicamente la condición de subordinación y de reconocimiento de la superioridad del amo, es decir, del colonizador. Y que el romper ese ciclo vicioso es algo que tiene que pasar por la política, pero no por la política en el sentido de rebelión militar exclusivamente, sino por la fase de la deliberación política y por lo tanto de la constitución de espacios públicos y de interacción entre varios sujetos. Dicho de otro modo, la dialéctica no puede ocurrir como algo solo subjetivo al interior de un sujeto, sino en interacción política deliberativa con otros sujetos. Y eso es algo que no se ha experimentado en muchos ciclos de rebelión, donde se ha enfrentado militarmente al señor dominante y al bloque político dominante, se ha perdido militarmente y se ha reconstituido el conjunto de relaciones de subordinación. En este sentido, el superar el colonialismo interno implica una faceta de politización y de articulación de una dimensión pública democrática, creo. Bueno, esto lo he desarrollado con un poco más de complejidad,
y que lo he hecho porque lo que veo que está ocurriendo en Bolivia en particular no es un proceso de cuestionamiento y de superación y negación del colonialismo, sino un proceso de recreación en torno a dos cosas, más, pero sobre todo dos que cabría resaltar. Uno, que es la recreación del momento constitutivo colonial, que es el proceso de conversión a través de la conquista de pueblos agrarios en pueblos extractivistas, que es una reducción de la complejidad de la sociedad, ¿no? Es decir, a pueblos que habían desarrollado la complejidad que implica una cultura agraria, se los vuelve pueblos extractores de minerales u otros recursos. Se los corta, o sea, son sociedades mutiladas, por así decirlo, ¿no? Y eso se ha reproducido a lo largo de la historia boliviana, durante la República, el Estado-Nación, y hoy el gobierno del MAS está reproduciendo la matriz extractivista de manera ampliada. Y en ese sentido, el momento colonial básico, constitutivo. Y eso se une al hecho de que el mismo partido gobernante está reconstituyendo o recreando la mentalidad señorial, es decir, las jerarquías, ¿no? Las divisiones entre gobernantes y gobernados, y en particular la jerarquía entre diferentes tipos de sociedad y cultura. Explícitamente la nueva Constitución boliviana, aunque diga que el Estado es plurinacional, luego dice que hay una supremacía constitucional del derecho positivo moderno, que sería pensado como universal, por sobre los diferentes tipos de derecho que corresponden a los pueblos indígenas. Eso es colonialismo, ¿no? Está puesto en un lenguaje que pretende ser superador de la condición colonial, pero es su reproducción tal cual, ¿no? Y eso está presente en el conjunto de la nueva élite dominante. O sea, la idea de que lo moderno es superior a todas las otras formas de sociedad, o sea, que el capitalismo es la vía del desarrollo, la forma de organizar la vida económica, y que las instituciones políticas y jurídicas modernas son superiores al resto. O sea, se las reconoce, pero se restablece la jerarquía. Es esto último más bien lo que me hizo pensar cómo la dialéctica no necesariamente es un paso a la negación de parte de uno mismo y a la superación, sino más bien la reproducción de la condición del esclavo, ¿no? Del subordinado, y el reconocimiento de una relación señorial de superioridad. Básicamente en eso consiste el ensayo, ¿no?